Buenas equipo, bueno pues estamos aquí en una nueva entrevista, una entrevista que personalmente tenía muchas ganas de llevar a cabo porque se trata de una persona que considero un referente de verdad en cuanto al tema de salud, fitness, nutrición, también en cuanto a mentalidad estoica y que creo que viene a aportar muchas cosas, muchísimo valor porque sé que es una persona que no se deja nunca nada. Y bueno, pues es un placer tener por aquí. La podéis encontrar en su web, en el blog de Fitness Revolucionario, también en el podcast Radio Fitness Revolucionario. Y también, si sois más de leer, tiene unos cuantos libros que yo te voy a decir que tengo todos, absolutamente. Dos de ellos forman parte de mis libros de mesa, esos que siempre están conmigo. Y es un placer presentar a Marcos Vázquez. Marcos, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, de verdad. Gracias por la invitación. Y bueno, te voy a hacer la pregunta más complicada del día de hoy. ¿Cómo se define Marcos Vázquez? Es complicado, es complicado. Yo digo esto de que sea difícil de definir, ¿no? No caigas en etiquetas, soy esto, soy aquello. Muchos se definen por su profesión y yo creo que al final pues soy una combinación de muchas cosas. Soy una persona muy curiosa intelectualmente, que siempre me ha gustado aprender, aplicar lo que aprendo, experimentar en muchos ámbitos de la vida, pero es cierto que quizás encontré, entre comillas, una obsesión sana, yo creo, en el mundo de la salud, y eso hizo que hace ya unos cuantos años pues tomase la decisión de centrarme en esto, ¿no? Que es lo que más me gusta, pero intento aplicar una visión distinta, beber de muchas fuentes e incluir o traer al ámbito de la salud ideas tan distintas, pues como yo qué sé, desde el estoicismo a biología evolutiva, a un montón de ideas que creo que enriquecen esta visión de la salud y da una perspectiva un poquito más, no sé si decirla fresca, si llamarla fresca, distinta, menos sofocante, y creo que toda esta combinación de factores pues ha hecho que el proyecto tenga éxito o atraiga a cierto público, ¿no? Quizás rechace o genere, pues sí, rechazo en otro grupo, pero creo que en general estoy muy contento con cómo ha ido, ¿no? Al final es como una visión muy holística, ¿no? de todo el tema de salud. Y eso es justamente lo que hoy queremos venir a traer en esta entrevista, en la cual pues vamos a hablar sobre obesidad, vamos a hablar sobre cómo la mentalidad influye en la obesidad, especialmente esa mentalidad estoica, ¿no? Esa filosofía estoica, cómo puede ayudarnos de cara a prevenir la obesidad, que es precisamente lo que la OMS cataloga como la pandemia del siglo XXI. Ahora parece que solo existe el coronavirus, porque es verdad que el coronavirus está ahí y el peligro real y lo que más miedo da a la gente es que quizá te mate de una forma más rápida cuando te mate, cuando te ataca, pero la obesidad te mata en mayor proporción y quizás es verdad que de una forma más lenta, ¿no? Quizá Y esto yo puede... añadiría que la obesidad o trastornos metabólicos son un factor de riesgo en el coronavirus. Quiero decir que está todo ligado, ¿no? Al final no es casualidad que las personas que fallecen en caso de coronavirus en general sean personas con ciertas patologías, con trastornos o problemas en el sistema inmune, sistemas inmunitarios debilitados. Entonces todo está relacionado, ¿no? Cuanto mejor sea nuestra salud, no solo viviremos más y con más calidad, sino que estaremos más protegidos ante otro tipo de pandemias como enfermedades infecciosas. Total. Y justamente el tema de la obesidad, pues lo vemos como muchas veces todas estas personas que quieren ponerse a perder peso, es quizás la forma más difícil digamos, lo que más nos cuesta conseguir el éxito, ¿no? Uno de los procesos que más tasa de fracasos tiene, quizá un 98%. Sí, Y sí. muchas veces no nos damos cuenta, pero en casi ninguno de los métodos que se proponen se trabaja la mentalidad. ¿Crees que la mentalidad puede estar jugando un papel importante en esos fracasos? Sin duda, o sea, al final somos un todo, ¿no? Y por supuesto que hay factores fisiológicos, genéticos, que hacen que a unas personas les cueste más perder peso que a otras, pero sin duda la parte mental o cómo abordamos ese proceso de cambio es también clave, ¿no? O sea, muchas veces lo que marca la diferencia entre los que tienen éxito y los que no. Hablamos de perder peso o de salir de esa obesidad, pero es aplicable para todo en la vida, es la mentalidad con la que lo abordes, ¿no? Y es algo que efectivamente ni solemos darle importancia, ni es algo que se enseñe en el colegio, ¿no? Ni temas de regulación emocional, ni cómo enfrentarse a las adversidades, y para mí son aspectos básicos, ¿no? De hecho, hablando de las filosofías clásicas, como el estoicismo, pero no es la única,
surgieron originalmente como respuestas a esa pregunta, ¿cómo debemos vivir? Y hoy esa parte como que nadie nos habla de cómo debemos vivir, ¿no? Nos enseñan matemáticas y física y sociales y naturales, pero los aspectos más básicos, ¿no? De entendernos a nosotros mismos, de entender nuestra mente, nuestros pensamientos y plantearnos objetivos que merezcan la pena seguir, pues toda esa parte como que no se trabaja, ¿no? Se intenta simplemente dar ciertas recomendaciones socialmente aceptadas, pues hay que estudiar esto para ganar más dinero, para lograr estos objetivos, y parece que es la única forma de vivir, ¿no? Y no nos paramos a pensar un poco más allá. Desde luego, desde luego. ¿Y cómo conoce Marcos Vázquez el estoicismo y por qué crees que puede ser una filosofía que esté tan de moda? Es verdad que está muy de moda en el entorno más emprendedor y quizá no Ujú. tanto en el cotidiano, ¿no? de personas más allá, pero ¿qué es lo que nos aporta? ¿Qué crees que es lo que nos puede aportar en ese estilo de vida del que hablabas para vivir Ujú. mejor? A ver, vamos por partes, ¿no? O sea, primero es que explicamos para que la gente igual no sepa lo que es, igual se nos pierde un poquito. Vamos a explicar qué es el estoicismo. A ver, estoicismo es una filosofía clásica, entre comillas, fundada por Zenón en Atenas hace más de 2000 años. Y Zenón era una persona muy curiosa intelectualmente, no era comerciante y él en un viaje pues naufragó, casi se muere, ¿no? Cerca de la costa de Grecia, perdió todo lo que tenía. Llegó después a Atenas y descubrió las filosofías, distintas filosofías que había, ¿no? Él también bebía de muchas fuentes. Entonces, de aquella estaban los epicúreos, estaban los hedonistas, estaban los cínicos. Digamos que Zenón fue tomando lo mejor de cada filosofía, lo que él entendía mejor, y Ujú. empezó a difundir sus ideas en un pórtico del Ágora de Atenas, ¿no? Y ahí había murales pintados y por eso se llamaba estoa, de pintura en griego, de ahí el nombre de estoicismo, que, como digo, es donde él empezó sus enseñanzas. Y digamos que esto conectó con mucha gente, ¿no? Empezó a traer a muchos alumnos, a gente importante de Atenas en aquel momento. Después sus ideas se expandieron o llegaron a Roma, a gente como gente poderosa, ¿no? Desde Séneca a Cato, después a Marco Aurelio. Entonces, digamos que quedas con Marco Aurelio, fueron los últimos años dorados del estoicismo, pero a lo largo de la historia pues ha habido muchas figuras reconocidas que han encontrado en el estoicismo pues muchas ideas que les han aportado valor a sus días, a sus vidas, que les han aportado dirección. Y como dices, ¿no? Yo creo que desde hace unas décadas o unos pocos, no sé si muchos años o pocas décadas, pero que se habla cada vez más del estoicismo, ¿no? Yo creo que entre emprendedores sí, pero también entre deportistas de élite o gente que simplemente quiere dar un giro a su vida y encuentra valor en este tipo de pensamientos, de ideas. Pero como yo lo veo, como lo intento aplicar en mi vida, es una especie de sistema operativo mental, como lo llaman algunos, que te Ujú. ayuda. Yo he intentado simplificarlo en tres cosas, ¿no? Pensar con más claridad o visualizar con más claridad, en actuar con determinación y luego pues resistir la tentación, ¿no? O intentar pues ser más disciplinado. Entonces, claro, estos son elementos, o sea, ver con claridad, actuar con determinación, resistir con disciplina, pues evidentemente que te va a ir mejor en la vida si eres capaz de fortalecer estos aspectos, ¿no? Que repito, es una simplificación, Ujú. pero que yo he simplificado todavía más en el subtítulo de Invicto en logra más y sufre menos, ¿no? Que suena muy ambicioso, pero en el fondo es eso, o sea, primero, acercarte más a los objetivos que te plantees. Bueno, hay un paso previo que es defínete buenos objetivos, que como te decía antes, muchas veces simplemente tomamos los objetivos que nos plantea la sociedad sin cuestionarnos si realmente es lo que queremos hacer. Entonces, Ujú. reflexiona sobre tus objetivos y luego persíguelos, ¿no? Y también sé consciente de que la vida te va a enfrentar a adversidades, a problemas, a cosas que te resultan desagradables y que la forma en la que abordes esos problemas va a determinar también tu grado de sufrimiento y, por tanto, tu experiencia vital, ¿no? Y al final lo que tenemos es eso, es nuestras experiencias y son generadas por nuestra mente. Entonces, volviendo al punto de antes, controlar en cierta medida, aprender cómo funciona nuestra mente y mejorar el control que tenemos sobre ella es tremendamente importante. Ujú. Bueno, con todo lo que has dicho, muchas personas están diciendo, ostras, pues con todo esto, es verdad que si yo lo aplico, al final conseguiría, en mi caso, si necesito perder peso, conseguiría mejorar mi salud y en consecuencia mejorar también mi aspecto y demás, ¿no? Siempre
priorizando siempre la salud, que es algo que me gusta mucho decir, que parece que tenemos que cambiar simplemente por lo que digan los demás o por cómo me siento yo frente al espejo, cuando la realidad es que simplemente mejorando tu salud vas a conseguir lo demás y vas a sentirte mucho más fresco, mucho mejor en muchos otros sentidos, ¿no? Y quería preguntarte, porque es verdad que todas estas aplicaciones pueden sernos útil, pero sin embargo, los estoicos consideraban la salud, igual que la fama o la riqueza, como un indiferente preferido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos dicen los estoicos con esto? A ver, por dar más contexto, digamos que para los estoicos había solo una cosa buena, que era actuar con virtud, ¿vale? Y ellos hablaban de 4 virtudes: sabiduría, coraje, justicia y templanza, o yo prefiero llamarlo disciplina. Y había solo una cosa mala, que era actuar de manera contraria a estas virtudes, ¿vale? Y todo lo demás, por definición, era indiferente. Dicho esto, reconocían, obviamente, que no todos los indiferentes son iguales, ¿no? Que la salud es mejor que la enfermedad, que tener dinero es mejor que no tenerlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Tener amigos es mejor que no tenerlos, etcétera. Y por tanto, a estos primeros elementos, ¿no? Salud, dinero, amigos, los llamaba indiferentes preferidos, ¿vale? Y a la enfermedad, pues a los enemigos o a la pobreza, eran indiferentes no preferidos, ¿vale? Y otro aspecto relacionado con esto que es importante entender en el ámbito del estoicismo es la diferencia que hacían entre las cosas que no podemos controlar y las que sí podemos controlar, esta dicotomía, ¿no? Nos instaban a centrarnos en las que podemos controlar, ¿no? y actuar con virtud en este ámbito y ignorar todas aquellas cosas que no podemos controlar. Entonces, volviendo a tu pregunta sobre la salud, como bien dices, es un indiferente no preferido, perdón, es un indiferente preferido y es algo que no podemos controlar, ¿vale? Porque nadie está libre de una enfermedad o de tener un accidente que dañe nuestra salud, pero lo que sí podemos controlar es nuestras acciones en relación a la salud, ¿vale? Y podemos actuar, entre comillas, con virtud, ¿no? ¿A qué se refiere esto en términos más modernos, más concretos? Bueno, pues que podemos ejercer sabiduría, ¿vale? Podemos aprender sobre salud, decir, oye, ¿cuáles son las cosas que nos benefician, ¿no? Podemos actuar con disciplina para comer bien, para movernos, para entrenar, aunque no nos apetezca, ¿vale? O podemos aprender a no caer en la tentación constante de la comida basura, etcétera, ¿no? Entonces, adoptar estos principios estoicos nos va a ayudar sin duda a mejorar nuestra salud y a mitigar, por supuesto, el riesgo de obesidad, ¿no? Entonces, vemos cómo se relacionan todos estos conceptos, ¿no? De los indiferentes, los preferidos, lo que está dentro de nuestro control, fuera de nuestro control, las virtudes, cómo debemos centrarnos en los aspectos que realmente podemos controlar, ignorando todo lo demás. Entonces, en el fondo, podemos ir hilando más fino si quieres, pero estos serían como los grandes conceptos, ¿no? Sí, yo creo que a modo así un poco de contextualización para que se entienda cómo el estoicismo realmente me puede ayudar con ello, creo que ha quedado bastante, bastante claro. Y ahora sí me gustaría pues que fuéramos un poco más prácticos, ¿no? Que la gente que nos esté escuchando diga, vale, eso está muy bien, ¿cómo puedo ponerle yo en práctica? ¿Cómo puedo poner en práctica en mi día a día? Entonces, lo primero que me gustaría preguntarte respecto a esto es que muchas veces el principal problema que nos encontramos cuando queremos entrar en este proceso de pérdida de peso es el entorno en el que vivimos, ¿no? Y es que tenemos tentaciones por todos lados, tenemos muchas tradiciones que no son muy adecuadas en cuanto a tema de salud, pues por eso que habías dicho precisamente del sentirte con más amigos y demás, pues muchas de las acciones que hacemos en sociedad pues tienden también hacia más alcohol o comida más basura y este tipo de cosas. ¿Qué nos dice el estoicismo para poder controlar ese entorno? ¿Cómo podemos empezar a utilizar de alguna forma una mentalidad que nos sirva para vencer esos obstáculos? A ver, varias formas de abordar esta pregunta, ¿no? O sea, por un lado, los estoicos nos decían que nosotros deberíamos ser capaces de hacer lo correcto independientemente del entorno que nos rodea, ¿vale? Dicho esto, también reconocían que actuar en un entorno favorable es mucho más fácil, ¿no? Que si nos rodeamos de personas que nos animan o de personas que tienen buenos hábitos, es mucho más fácil ejercer buenos hábitos. Y sabemos que la obesidad en cierta parte es una enfermedad infecciosa, ¿no? ¿A qué me refiero? A que hay estudios que indican que si tus amigos o tu entorno
sube peso, tú también tiendes a subir de peso y al revés, ¿no? Porque al final los hábitos, como dices, somos seres que imitamos, ¿no? Que intentamos adaptarnos al entorno. Por tanto, estás en un entorno donde es normal pues beber alcohol a diario, comer ultraprocesados a diario, pasar 10 horas sentados al día y no entrenar, pues tú haces eso. Al final nos convertimos en lo que nos rodea, ¿no? Entonces, a eso me refiero con enfermedad infecciosa, ¿no? Porque los hábitos también se copian. Somos seres, como digo, que vivimos o aprendemos por imitación, ¿no? Ujú. Entonces, creo que el primer paso es ser consciente, o sea, ser conscientes del entorno que nos rodea. Por supuesto, intentar cambiarlo, ¿no? Y eso implica cambios, cada uno en lo que pueda controlar. Tenemos que, de nuevo, aplicar la dicotomía de control, ¿vale? Cosas de mi ámbito que puedo cambiar o que puedo cambiar a corto plazo, ¿vale? Puedo quizás intentar entrar en foros de internet donde hay personas que hablan de entrenamiento, de salud, etcétera. O puedo intentar pasar más tiempo con personas con las que comparto más objetivos, intentar pasar cada vez menos tiempo con personas con las que no comparto ciertos objetivos vitales, ¿no? Y la salud, pues, debería ser un objetivo vital. Ujú. Entonces, podemos ir moldeando nuestro entorno poco a poco y después tenemos que estaba implícito en tu pregunta, ¿no? No dejarnos arrastrar por las opiniones de los demás, no dejarnos arrastrar por el miedo a ser diferente, ¿no? Eh, entonces, decía Marco Aurelio, por ejemplo, que se sorprendía de que nos estimamos más que a nadie y, sin embargo, parece que valoramos mucho más las opiniones de los demás que las nuestras propias, ¿no? En el sentido de que hacemos muchas veces cosas que no queremos simplemente por el qué dirán, ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que cuando tú cambias, si el grupo que te rodea no cambia, pero observa tu cambio, de alguna manera están pensando y esta persona cambia sus hábitos, es porque interpreta que sus hábitos son malos, es decir, mis hábitos son malos y por tanto se sienten, entre comillas, atacadas implícitamente o Ujú. explícitamente, según el caso, y eso hace como que intenten que vuelvas al redil. No, tienes que dejarte de esas chorradas, no seas raro, etcétera, etcétera, ¿no? Y de nuevo, somos sensibles a ese tipo de críticas. Y ahí lo que nos decían los estoicos de nuevo, que, oye, es normal, somos seres que somos sensibles a las críticas, no podemos, cuando alguien te dice, no, no me importa lo que piensen los demás, mentira, o sea, salvo que seas psicópata, o sea, te importa lo que piensan los demás, a todos nos importa, salvo que tengas algún trastorno mental, repito, te importa lo que piensan los demás. Lo que sí puedes hacer es no permitir que lo que piensan los demás te influya, ¿no? En tus acciones. O sea, que eso no determine tus acciones. Y eso sí que el estoicismo nos puede ayudar a decir, vale, no puedo evitar que me dé un poco de rabia que mi entorno no me apoye, o mi pareja, o mis amigos, o mi familia, lo que sea, pero sí puedo evitar que esas opiniones o esas críticas o lo que sea, pues me desvíen de los objetivos que yo he marcado y que creo que son importantes para mí, ¿no? Ujú. Entonces, creo que va por ahí, ¿no? Y creo que en este sentido, pues también empezar con el porqué. O sea, tenemos objetivos claros, porque muchas veces el problema de raíz es ese, que no tenemos unos objetivos claros, no tenemos un porqué y por tanto, cuando no tienes ese objetivo o ese polo norte, por así decirlo, pues al final eres mucho más susceptible pues, a las críticas, etcétera. Y por último, hablando de las opiniones de los demás, que muchas veces nos pasamos la vida preocupados por las opiniones de los demás y al final, y esto puede sonar feo, pero es muy liberador, al final no le importas a nadie. O sea, quiero decir que la gente está muy preocupada por sus problemas, ¿vale? Como para dedicar recursos mentales pensando, los hábitos de esa persona no me gustan. ¿Sabes? Normalmente las personas piensan en otras personas preguntándose qué es lo que piensan de uno, ¿no? O sea, entonces, Sí, como total. que al final estamos todos haciendo cosas que no nos gustan, preocupándonos por lo que piensan los demás, cuando esos demás están todo el tiempo preocupados pensando lo que piensan otros y por tanto no somos tan importantes y realmente es un motivo más para pensar, oye, ¿qué es lo que realmente quieres hacer tú con tu vida? Y vete a por ello, ¿vale? Ujú. Con respecto a esto que acabas de decir al final, creo que es fundamental también que hablemos de la aceptación sobre uno mismo, ¿no? De la aceptación del punto en el que me hallo también para ser conocedor o conocedora de hacia dónde quiero ir, como también has mencionado, ¿no? Y en base a esto también creo que se ha creado un movimiento que me gustaría preguntarte por él, el movimiento de la gordofobia, de esto de la aceptación o la crítica desmesurada hacia las personas con obesidad.
Y yo quería preguntarte, porque entiendo que la gordofobia viene de algo más de crítica de externa hacia una persona obesa o de uno mismo hacia la poca aceptación de su físico, pero creo que también puede generar cierta controversia y cierta problemática a la hora de no preocuparse o dejar de preocuparse por su físico, pero a la vez hacerlo por su salud. Entonces, quería preguntarte, ¿qué es más problemático para ti? Evidentemente, todo esto son extremos, pero la gordofobia o la obesidad, ¿qué puede generar más problemática a largo plazo? A ver, son cosas muy distintas, ¿no? O sea, la obesidad es claramente un problema de salud para el individuo, tanto físico como psicológico en muchos casos. Es también un problema social porque pues, aumenta el coste de nuestro sistema de salud. Entonces, es un problema serio. Y yo no creo en esto de, ¿no? Saludable en cualquier talla o belleza a cualquier talla. Oye, pues no. O sea, hay claramente problemas de salud ligados con la obesidad, ¿vale? Eso es un hecho y no podemos... bajo una falsa empatía, pues negar eso. La obesidad es un problema y hay que reconocerlo, es un problema, ¿vale? Pero desde luego el estigma o eso que llamamos gordofobia no ayuda, ¿vale? Como, o sea, y además nadie elige ser obeso, o sea, no es algo que esté dentro de nuestro control, volviendo a lo que decíamos antes, no está parcialmente, pero no totalmente, hay muchos factores socioeconómicos, genéticos, etcétera, etcétera, y por tanto nadie debería ser estigmatizado por algo que no puede elegir, ¿vale? Pero repito, que creo que también es peligrosa una actitud totalmente victimista, en plan, bueno, yo soy así, ¿vale? Y no hay nada que pueda hacer, porque hay cosas que puedes hacer, ¿vale? A ver, no te autoflageles, no te autocastigues, pero entiende que tienes parte de responsabilidad, ¿vale? Que aunque hay muchas cosas fuera de tu control, tienes también muchas cosas que puedes hacer, tienes parte de responsabilidad, ¿vale? Entonces, reconoce que tienes parte de responsabilidad, ojo, no culpa, porque la culpa pues no suele ayudar, pero tienes responsabilidad, ¿vale? 0% culpa, pero 100% responsabilidad de tus actos y por tanto trabaja en esas cosas que sí dependen de ti, ¿no? Eso es, ahí es mucho más claro el tema de la dicotomía del control, ¿no? Céntrate en lo que puedes hacer para alcanzar aquello que, pues, en cualquier caso, pues te lleve hacia donde tú quieres estar y donde más cómodo te encuentras, que no pasa nada por sentirte incómodo en un físico o este tipo de cosas, siempre y cuando lo que tú dices, no seas de víctima, no vayas de víctima, sino de responsable, ¿no? De actuar con esa responsabilidad que requiere. Vale. Y respecto a esto de actuar, muchas veces nos cuesta pues controlar lo que comemos, esas tentaciones que tenemos, que si en el trabajo, aparte de llevar un trabajo sedentario que me cuesta mucho levantarme y estar dando pasos diarios, que se dice esos 10.000 pasos diarios, no llego a 4.000 muchos días. Además, cumple años el compañero de al lado y trae los manolitos o los que sea, los bollos que sean. ¿Qué estrategias podemos utilizar para mejorar nuestro autocontrol? Que el autocontrol, bueno, no sé si es esa parte de templanza, de disciplina de la que hablaban los Sí, sí. estoicos. ¿Qué estrategias podemos utilizar para aumentar ese autocontrol en nuestro día a día? Vale, a ver, aquí hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Y es cierto que a distintas personas funcionan mejor unas estrategias otras. Pero volviendo al punto de antes, yo creo que tenemos que empezar siempre por una idea que además está muy respaldada en estudios psicológicos, que es lo que se llama clarificación de valores, ¿no? Pero para mí en el fondo es piensa en el porqué. O sea, es mucho más difícil que tú te seas capaz de controlar ante lo que sea, ¿no? Ante la pereza por no moverte o ante el donuts o la máquina de vending, cuando no hay un porqué, o el porqué es un difuso, ¿no? Perder unos kilitos y quitarme un poco este Michelin, no son cosas que realmente inspiren, yo creo, ¿vale? Y por tanto, si no tienes un porqué claro, pues es mucho más probable que caigas en la tentación o que te dejes arrastrar por los impulsos del día a día, ¿no? O sea, los seres humanos tenemos una gran capacidad de, de vencer esos impulsos, pero necesitamos un porqué claro, necesitamos un objetivo, ¿no? Y por tanto, muchas veces el problema es este, que no nos planteamos y no definimos y no trabajamos y escribimos y desarrollamos nuestro porqué. Entonces creo que esto es importante, ¿no? Después, por concretar un poco más, y es una parte que me parece súper interesante, es explorar las emociones, que suena así un poquito New Age, pero es algo eminentemente práctico, ¿no? Cuando tienes ahí pues ese pensamiento, me apetecería una chocolatina, pues primero intentar aumentar la distancia temporal entre el impulso y la respuesta. Es decir, muchas personas
pues cuando sienten el impulso de comer algo, se levantan y lo comen y ya está, ¿vale? Cero autocontrol, cero reflexión. Entonces, el primer paso es ser consciente de esos impulsos, ¿vale? Y pasar, por tanto, de una reacción automática a una respuesta racional, por así decirlo, ¿no? Y esto es tan, bueno, tan sencillo, tan complejo como primero estudia cuáles son las sensaciones. Cuando dices que tienes un antojo, por ejemplo, ¿qué es lo que estás sintiendo? ¿Vale? ¿Qué notas? ¿Qué cosas te mueven? ¿Vale? Intenta ponerle etiquetas, ¿no? Esto los psicólogos dicen, etiqueta esa sensación, ¿vale? Y solo el hecho de etiquetar las cosas, digamos que hace más fácil entenderlas y por tanto más fácil resistir, ¿no? Y ojo, aunque finalmente cedas y te comas esa chocolatina, ese ejercicio, porque esto es como todo, es práctica, ¿no? Cada vez vas logrando crear pues, esa mayor distancia, como decía, temporal entre el estímulo y la respuesta. Ves que cada vez eres más capaz de controlar esos impulsos, ¿no? De darles, lo que estoy sintiendo es esto me ocurre por tal cosa, y además puedes plantear estrategias alternativas. Vale, siento esto, que en realidad pensé que era un antojo, pero es casi un poco más de ansiedad, porque no tengo claro cómo escribir este artículo, no tengo claro cómo, ¿sabes? Muchas veces la comida es una forma de aliviar una ansiedad que sentimos por otros factores, ¿vale? Entonces, muchas veces el hecho de entender esto te da pie a que utilices otras estrategias. Vale, pues en vez de comerme la chocolatina, lo que hago es salgo a pasear 10 minutos al perro o me doy 2 vueltas yo qué sé, a la oficina o a la casa, ¿no? O sea, utilizas estrategias más productivas que esa respuesta, que muchas veces es una respuesta aprendida de, siento esto, pues, ¿cómo? ¿No? Porque alivio un poco ese malestar emocional. Porque, repito, la mayor parte de la comida, sobre todo cuando hablamos de antojos, es por calmar cierto malestar emocional, ¿no? Nadie tiene un antojo de brócoli, ¿no? Buscamos comidas que nos alivien ese malestar, que nos hagan sentir bien durante unos pocos minutos. Y luego hay los estoicos y, de nuevo, también muchas terapias cognitivo-conductuales actuales hablan de diferentes estrategias de distanciamiento cognitivo, ¿no? Que en el fondo es cómo ser capaces de distanciar nuestros pensamientos de esa idea, ¿no? Y aquí hay muchas ideas, en el libro hablo de varias, pero en el fondo es entender, por ejemplo, en el caso de la chocolatina, pues entender, quitarle peso emocional, no verlo como algo sabroso, pensar en su jugosidad, sino pensar, bueno, pues esto es una mezcla de azúcar con aceite vegetal, con no sé qué, ¿sabes? Cambiarlo un poco y cuando cambiamos esa representación en nuestra cabeza, pues de repente vemos que nos apetece menos esa chocolatina, ¿no? Entonces, repito, es un ejemplo un poco chorras, pero hay múltiples estrategias de distanciamiento cognitivo, ¿no? Obviamente, lo que decíamos antes, cambiar el entorno. O sea, la forma más fácil de vencer la tentación es no enfrentándola. Entonces, si estás en un entorno donde ni siquiera tengas esa máquina de vending, o si estás en casa y no tienes comida basura en casa, ultraprocesados o lo que sea, pues va a ser mucho más probable que no los comas, porque comerlos implicaría vestirte, ir no sé, al 7-Eleven de la esquina, y esa barrera física hace que la mayoría de casos no comas ese ultraprocesado, ¿no? Eso es, quizás además por ese distanciamiento del que hablabas, ¿no? Al no Es un tener distanciamiento físico en este caso, ¿no? ese acceso tan inmediato, es como, vale, ya se me ha pasado, me doy la vuelta, me vuelvo para casa o me vuelvo para el trabajo. Claro. Listo. Y bueno, hay muchas más estrategias, pero yo por cerrar una que me parece muy interesante y de nuevo que hay estudios que así lo confirman, es algo tan básico como un diario. O sea, todas estas experiencias diarias, pues irlas reflejando, que también es algo que los estoicos recomendaban, ¿no? Hacer una reflexión por la mañana, hacer una planificación por la mañana, una reflexión por la tarde. No tienes que seguir ningún protocolo concreto, pero el hecho de, si estás luchando, entre comillas, con lo que sea, con antojos, con algún tipo de adicción, obviamente más allá del apoyo psicológico de un profesional, pero el hecho de que tú mismo reflexiones con un diario, oye, pues me he sentido así, o he tenido tal, he hecho esto bien, esto regular, mañana voy a intentar tal cosa, sabemos que eso ayuda, ¿no? Y de hecho, algunos recomiendan escribir en tercera persona porque logras un poquito más de distanciamiento cognitivo, ¿vale? Pues Marcos le hizo bien tal cosa, aquí no tan bien, proponemos para mañana probar esta otra cosa, esta estrategia funcionó bien, esta no tan bien, ¿no? Y ese proceso de reflexión en papel, pues también parece que ayuda a fortalecer estas estrategias, ¿no? Ya que finalmente las implementes. Entonces, bueno, como digo, hay muchas ideas, muchas más que podríamos dar, y creo que cada una además, lo interesante de esto
pues es que esto no son matemáticas, no hablamos de psicología y por tanto hablamos de probabilidades. Oye, si haces esto, es más probable que, pero también tiene un componente personal importante. Entonces hay gente que le funciona mejor unas ideas, otras les funciona mejor otras. Por eso es importante conocer un poco los elementos básicos, pero después ir haciendo este proceso de prueba y error, ¿no? Y reflexión sobre las cosas que pruebas, las que te funcionan y las que no. Ujú. Perfecto. Bueno, me parece una pepita de oro descomunal esta que del distanciamiento, ¿no? De dejar ese espacio, porque es verdad que muchas veces somos esclavos de ese placer, de esa búsqueda de placer inmediata sin darnos cuenta de que eso no es lo que nos lleva a la felicidad, ¿no? Y nosotros hacemos muchas veces la distinción entre lo que me aporta de placer, esa pequeña acción de comerme la chocolatina, y lo que me aporta de felicidad el no hacerlo, ¿no? Esa herramienta de pensar y darte cuenta de que, joder, Claro. me voy a sentir mucho mejor si no tomo la chocolatina después que si me tomo la chocolatina y esa montaña de placer que me va a De aportar. hecho, esa es otra técnica, ¿no? Que se recomienda en ese sentido, cuando tengas ese impulso, es, oye, piensa, adelántate 15 minutos o 20 minutos, ¿cómo voy a sentir dentro de 15 minutos si como esta chocolatina o cómo voy a sentir si no la como, ¿no? Y cuando piensas, oye, dentro de 15 minutos si la como, me voy a sentir pues, seguramente mal, como que no he hecho lo correcto, como que tal. Entonces, el placer, ¿no? Tiene una corta duración, ¿no? Entonces, tenemos que aprender, como decían los estoicos, a lograr placer gracias a actuar bien, ¿no? Decir, oye, qué bien me siento porque he Ujú. resistido, ¿no? Eso es. Ojo, sin caer tampoco en el autocastigamiento, ¿no? El autocastigo. O sea, yo también digo siempre esto de si no puedes resistirte a comer, en este caso una chocolatina, pues tienes un problema, tienes una falta de autocontrol y eso es un problema. Ahora bien, si no puedes comerte una chocolatina de vez en cuando sin sentirte después culpable, también es un problema, ¿no? Es decir, que esto no es una prisión, que no puedas comer de vez en Total. cuando cualquier cosa, pero desde luego tienes que hacerlo de manera consciente, ¿no? Para mí un poco la gran diferencia es esta. Si te comes una chocolatina un día X, cero problema, cero culpa. Ahora bien, hazlo consciente. Oye, me apetece, me lo puedo permitir, hace 2 semanas que no me como, o sea, que he estado comiendo bien, no pasa nada, me la como y punto, pero de manera consciente. El problema, de nuevo, es que seas esclavo de esos impulsos y que seas incapaz de controlar. El problema viene por ahí, ¿no? Ujú. Genial. Bueno, pues hemos hablado ahora de estrategias que me han parecido muy prácticas a la hora de no tomar acción hacia esas acciones o esas tentaciones que tenemos a la vista continuamente. Y ahora voy a preguntarte por lo contrario, a tomar acción hacia esas acciones, valga la redundancia, que sí que muchas veces nos cuestan, pero que realmente sabemos que nos aportan felicidad, que nos dan energía, como puede ser el ejercicio, ¿no? Y cómo vencer esa pereza que nos hace quedarnos en el sofá en lugar de ponernos a entrenar. ¿Cómo podemos vencer esa pereza? ¿Con qué estrategias puede haber? Vale, bueno, aquí primero hay que hacer un poco de análisis, ¿no? Y en cada caso serán distintos los problemas, pero hay muchos obstáculos comunes, ¿no? Muchas veces cuando preguntas a las personas por qué no hacen ejercicio, por ejemplo, en este caso, si que tu pregunta es, no, me falta tiempo. Entonces, bueno, hay aspectos específicos que también hablo en el programa Invicto, de, oye, crea más tiempo, porque al final lo que muchas veces se percibe como falta de tiempo es falta de prioridades, ¿vale? Es decir, mucha gente dice, no, no tengo tiempo. Ah, ¿viste el capítulo 3 de Narcos? Ah, para ver Netflix sí tenemos tiempo, ¿no? Entonces, de nuevo, volviendo un poco a la pregunta de antes, yo soy un poco pesado con esto, pero es, oye, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan? ¿Sabes? O sea, porque muchas veces la pereza es porque no tienes un propósito que te motive. Entonces, cuando el objetivo no te motiva, no es algo que realmente quieras, pues claro, es difícil actuar, ¿no? Entonces, asumiendo que tienes un propósito claro, que repito, esto ya en sí es como un factor motivante clave. Después hay varias estrategias. Una que yo recomiendo mucho es, oye, empieza pequeño, ¿vale? O sea, piensa lo grande, sí, yo quiero lograr esos objetivos y lograr el six-pack y el cuerpo de playa y los músculos tal, pero pues ahora mismo tu objetivo básicamente es simplemente entrenar 3 veces a la semana y empezar sin peso, ¿vale? Con los ejercicios básicos y entrenar media horita. Ese es tu objetivo número uno. O sea, empieza por ahí, ¿no? Ujú. Y esto tiene múltiples justificaciones o muchos motivos. Uno simplemente es que en nuestro cerebro, cuando se enfrenta a algo que ven como muy alejado de sus capacidades, pues se abruma. Dice, oye, salir a correr 10 kilómetros, olvídate, eso lo veo con mucho sufrimiento y la parte más emocional de tu cerebro dice, olvídate, ahí está el sofá, ahí está Netflix, olvidémonos de este plan, ¿no? Sin embargo, si lo planteas como, oye, voy a salir a caminar 10 minutos,
pues tu cerebro dice, bueno, parece razonable, venga, vamos a hacerlo, ¿no? Esto sí. Esto sí te dejo hacerlo, ¿no? Entonces ofrece menos resistencia, esa parte más emocional del cerebro, y por tanto reducir eh, las actividades, ¿vale? O sea, sin duda, repito, pensar a largo plazo y pensarlo grande, pero decir, ¿cuál es la mínima acción posible que me acerque a mis objetivos? Y voy a empezar por ahí y luego escalar gradualmente, ¿no? Y también evitas problemas de lesiones, gente que de repente se motiva un día, pues venga, ahora voy a ir al ejercicio a darlo al gimnasio 2 horas y a correr 2 horas y lo que logra es una lesión, ¿vale? Y después está 3 semanas de baja y luego ya nunca más hace nada porque asocia gimnasio con dolor, con sufrimiento, ¿no? Entonces empezar pequeño, a aumentar gradualmente la intensidad de lo que sea, en este caso el ejercicio, pero es aplicable a todo en la vida. Reducir los estándares. Muchas veces tenemos un poco esta dicotomía, o lo hago perfecto o no lo hago, ¿no? Y mucha gente pues llega al gimnasio, se encuentra que es torpe, está en un entorno con gente que está súper fit, que hace súper bien los ejercicios y dices, no, yo no valgo para esto, no sirvo, soy torpe, fuera, ¿no? Entonces, oye, reduce los estándares, sé consciente de que hay que hacer las cosas mal antes de poder hacerlas bien y que no puedes comparar tu yo actual, ¿vale? Con la gente que lleva 5 años, 10 años, 15 años entrenando. O sea, es sencillamente absurdo, ¿no? Entonces, reduce tus estándares, estate dispuesto a hacer las cosas mal durante mucho tiempo y empieza con esas microacciones, ¿no? Total. Y después, a ver, otra idea que me gusta mucho, que me parece súper potente y súper sencilla, es una de estas ideas que es una chorrada, pero que funciona, es entender que podemos actuar a pesar de la emoción, ¿no? O sea, decíamos antes que tú puedes separar la emoción de la acción y crear ese distanciamiento entre tu sentimiento y tus acciones. Es decir, vale, siento un antojo, pero no tengo por qué actuar. O sea, un antojo es una sensación y puedes convivir con esa sensación, no pasa nada, no te vas a morir. ¿Ya? Y una vez que aprendes eso, puedes sentir una emoción y no actuar, ¿vale? Puedes sentir un antojo y no comerte la chocolatina, y eso es algo que se aprende, pero también lo contrario, ¿no? En el sentido de puedo actuar a pesar de no sentir motivación, ¿no? Muchas veces cuando le dices a alguien, oye, ¿por qué no vas a entrenar hoy? Es que no me apetece. Ya, pero eso no es una justificación, ¿sabes? O sea, por supuesto es mucho más fácil entrenar cuando estás motivado, es mucho más fácil entrenar cuando te apetece, pero no podemos depender de la caprichosa aparición de la motivación, ¿no? No puedes decir, no, yo solo actúo cuando tengo una emoción de motivación. No, tú puedes actuar a pesar de no sentir esa motivación. Entonces, y creo que es, repito, es una chorrada, pero el hecho de interiorizarlo y decir, no me apetece entrenar, pues da igual, entrenar sin motivación, ¿no? Y esto es aplicable a todo en la vida. Ostras, tengo esta llamada telefónica me da un poco de miedo, tengo que llamar a un cliente, no me apetece. Da igual, hazlo, punto, no lo pienses. Cuenta 1, 2, 3 y lo haces, ¿no? O 3, 2, 1 mejor, cuenta atrás. Pues 3, 2, 1 y ya está. Te pones el pantalón del chándal y entrenas, ¿no? Entonces es algo tan sencillo como eso. Y como todo, una vez que te pones en movimiento, es mucho más fácil, ¿no? Yo digo que esto es como la primera ley de Newton aplicada en movimiento, ¿no? Es decir, si estás parado, tu inercia es quedarte parado, una vez que empiezas a moverte, que el cuerpo se calienta, pues ves que lo que veías tan terrible como entrenar, pues de repente te apetece, ¿no? Y todas estas estrategias se pueden combinar, ¿no? Por ejemplo, puedes decir, vale, voy a entrenar, pero 5 minutos. Entrenar 5 minutos no te hace falta tanta motivación y dices, venga, lo hago sin más. Y luego lo que ocurre muchas veces es que en vez de 5 minutos, pues entrenas 10 o 15 porque ya has vencido esa inercia inicial, ¿no? Entonces, bueno, son pequeñas ideas. Otra idea, me viene a la cabeza, ¿no? Invicto, repito, hablo de más cosas, ponte He dicho que recompensas. Marcos no se deja nada, así que... Ya hace falta comprar el libro, está todo aquí. No, o sea, hay muchas pequeñas ideas y como decía antes, lo interesante de esto es que hay personas que esta idea que he comentado le puede cambiar la vida, por así decirlo, ¿no? Y hay gente que dice, eso a mí no me sirve. Y puede que tenga razón. Entonces, prueba muchas ideas y algunas te funcionarán. Pero, por ejemplo, date recompensas, ¿no? Creo que también no podemos postergar el placer indefinidamente y, por tanto, oye, pues mira, si he seguido la dieta toda la semana, el fin de semana me doy una recompensa que puede ser lo que sea, ir a tu heladería favorita y comerte el helado que más te guste. Entonces, lograr esas recompensas, ¿no? Obviamente con cierto criterio, o sea, si esa recompensa echa por tierra todo el esfuerzo de la semana, pues no tiene sentido, pero darte esos pequeños caprichos, esos pequeños placeres, pues también sirve, ¿no? Es una forma pues, que te ayude a mantener la adherencia en el tiempo y que ese proceso de cambio no se convierta en una travesía por el desierto, que eso es un error. O sea, tienes que
planificar pequeños oasis a lo largo de ese proceso de cambio para que el camino sea un poquito más tolerable, ¿no? Totalmente, al final nos movemos por el placer y el hecho de estar continuamente sufriendo, sintiendo que es un esfuerzo continuado, hace que no sea mantenible, sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, una parte fundamental es esa adherencia a la actividad, a la alimentación y demás, que lo podamos mantener de por vida, porque al final es de lo que hablábamos, ¿no? Que no sean, que no lo veamos como algo temporal exclusivamente en el cual tengo que hacer un Exacto. esfuerzo muy grande, sino algo que pueda mantener de por vida y que al final mejore mi salud, mejore mi aspecto físico. Yo siempre digo que a mí las fotos estas de en 2 semanas y demás, cambio físico total, no me gustan y me gustan más las de, oye, en un año o en 5 años el cambio que he dado, ¿no? Porque es una Sí, progresión sí. que muchas veces nos centramos en eso, salir en el libro récord de los Guinness de cuánto peso he perdido y no es así, ¿no? Simplemente vamos a centrarnos en cambiar mi estilo de vida para siempre para que al final no vuelva a ese efecto de rebote, que es otro de los problemas que nos encontramos por esas prisas, ¿no? Correcto, o sea, dicen, y creo que es totalmente cierto, que tendemos a sobreestimar lo que podemos lograr en un mes, pero subestimamos lo que podemos lograr en 2 o 3 años, ¿no? Entonces la gente dice, no hago esta dieta y un mes voy a perder 10 kilos, imposible, pero no son conscientes de que si cambian esos hábitos y se centran en el proceso, en lo que pueden hacer día a día, en 2 o 3 años, bueno, de hecho mucho menos, pero por marcar unos objetivos más ambiciosos, pues puedes dar un cambio radical en tu vida y en tu físico, ¿no? Mm. Pues bueno, ahora que acabas de hablar de esto del proceso, me gustaría, y también lo has hablado antes, de eso del propósito, que para mí también es algo fundamental, esos valores que de alguna manera nos ayuden a vencer esos obstáculos que nos encontramos en las acciones que debemos ir introduciendo para mejorar nuestro estilo de vida. Me gustaría que pudiéramos ayudar, o que en este caso pudieras ayudar a las personas a enfocar sus objetivos de una manera estoica, porque entiendo que muchas veces el problema que tenemos a la hora de crear esos objetivos es que los vemos de una forma enfocada, que está enfocada exclusivamente en el resultado y no centrada tanto en el proceso. Entonces, ¿cómo propondrías que alguien se pudiera poner unos objetivos a largo plazo, a medio plazo o a corto plazo, para que esto no fuera contraproducente? Es decir, me explico un poquito más. Muchas veces estamos obsesionados con la báscula, continuamente, Ok. báscula, 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 y ese es el resultado. Y toda mi felicidad o el éxito, digamos, depende de los números que salen en esa báscula. ¿Cómo propondrías hacerlo para evitar este tipo de frustraciones que al final acaban siempre resultando siendo parte de ese abandono, ¿no? Sí, a ver, ahí, como decía, ¿no? Tienes que marcarte objetivos que te parezcan motivantes, ¿vale? Pero después ser consciente de que lo que va a definir que logres esos objetivos o no son las acciones del día a día, ¿vale? Entonces, tenemos que convertir esos objetivos en un plan y de ese plan entender que hay acciones que hay que hacer una sola vez, como oye, apuntarme al gimnasio o comprar un programa de entrenamiento para casa o hacer algo inicialmente, pero luego son hábitos, ¿no? Al final son esos hábitos diarios. Y es cierto que muchas veces la gente confunde los objetivos o se centra mucho más en el objetivo que en el hábito. Y la báscula es un buen ejemplo, ¿vale? Y muchas veces la gente interpreta la báscula pues como, no sé, casi como un indicador de su valía personal, ¿vale? Y hay que aprender a verlo como información, como una métrica, ¿no? Entonces podemos hacer el símil, por ejemplo, un partido de tenis, ¿vale? Tú puedes ver tu objetivo como ganar el trofeo. Perfecto, es lo que te motiva, genial. Tu objetivo es ganar el trofeo. Ahora bien, si estás jugando el partido pensando en el trofeo, pues no vas a estar pendiente de la pelota, de la raqueta del contrincante y al final no vas a ganar nada, ¿no? Pues es un poco lo mismo, ¿vale? Tu objetivo es perder X kilos, que no es, para mí no es un muy buen objetivo, pero bueno, supongamos que ese es el objetivo, perder X kilos. La, la báscula es un indicador de la calidad de tus acciones, ¿vale? Entonces tienes que verlo como un científico, ¿vale? Que está haciendo un experimento y en función del resultado, ese resultado es indiferente, en el sentido de es información, ¿vale? Y lo que te va a decir es si le estás haciendo las cosas bien o estás haciendo las cosas mal. Pero lo que tienes que centrarte es en las acciones, es en la siguiente comida, en el siguiente entrenamiento, igual que, siguiendo la analogía del partido de tenis, tú tienes que centrarte en la siguiente jugada, en la pelota, en cómo le vas a dar con la raqueta. Tienes que estar centrado en eso. Y si estás centrado en eso, es mucho más probable que termines logrando o alcanzando ese trofeo, ¿no? Y con el peso pasa un poco igual. O sea, básicamente la báscula es un indicador
del resultado de tus acciones. Y por tanto, si la báscula no se mueve, pues dices, oye, qué curioso, ¿no? La báscula no se mueve, ¿qué pasa? Estoy comiendo más de lo que debo, no estoy entrenando suficiente, no estoy descansando suficiente, algo estás haciendo mal si esa báscula no se mueve en 4 semanas, ¿no? Más allá de cosas que están fuera de tu control, de nuevo, pero dentro de las cosas que están dentro de tu control, hay cosas que no estás haciendo bien y la báscula te puede, bueno, la báscula, las medidas, el porcentaje de grasa, etcétera, te pueden ayudar a definir qué cosas son esas y por tanto puedes cambiar cosas, puedes cambiar acciones y vas a ver el resultado. Entonces, va un poco de esto, ¿no? De tener esos objetivos que te motiven, que actúan un poco como destino hacia el que apuntar y por tanto te va a ayudar a planificar las acciones y convertir algunas de esas acciones en hábitos. Y luego vas a tener indicadores y esos indicadores te van a ayudar a definir hasta qué punto tus acciones están alineadas con ese objetivo o no lo están. Pero tienes que verlo simplemente como eso, como indicadores que te van a ayudar a ajustar tus acciones, ¿vale? Y no verlo como éxito, como fracaso, como decía, como indicador tu valía personal. Hay gente que tiene miedo a pesarse y esto no debe ser. O sea, no puedes permitir que ese número en una báscula determine tu estado emocional del día. No tiene ningún sentido. Pero sí puedes permitir, y lo deberías permitir, que esa información modifique, si es que lo amerita, pues tus acciones, ¿vale? Porque es un indicador de si tus acciones van bien o van mal, ¿no? Entonces, tenemos que aprender a verlo así, ¿no? A separarnos un poco, este distanciamiento, como decíamos antes, cognitivo. Pero, oye, ¿la báscula qué es? Es un indicador de la calidad de tus acciones. Bueno, esto es un poquito más complejo, como tú bien sabes, pero a grandes rasgos, ¿no? Si se mueve la dirección correcta, tus acciones están correctas y si no, pues, oye, tienes que ajustar tus acciones. Punto. Eso es. Y a la hora de establecer objetivos, de nuevo a esto te quería preguntar, ¿cómo harías para que alguien diga, vale, no quiero centrarme en la báscula para medir mi progreso? ¿En qué me centro? ¿Cómo me centro en acciones? ¿Qué acciones puedo pensar que sean mi objetivo? Por ejemplo, podría ser Ah. entrenar 5 días por semana o algo así o Yo 4 días. aquí sí, yo aquí separo en 2 tipos de objetivos, ¿vale? Lo que llamamos objetivos de logro, por así decirlo, objetivos de progreso, ¿no? Digamos que los objetivos de logro, o voy a hacerlo más sencillo, podemos por no liar, ¿vale? Objetivos y proceso. Y por tanto, objetivos sí puede ser cosas que quieras lograr, que te motiven. Para mí el peso, como decía antes, no es un factor demasiado relevante. Creo que motiva más a las personas cosas como qué puede hacer tu cuerpo, ¿vale? Es decir, si antes podías levantar 60 kilos y 65, has mejorado. Podías hacer 2 dominadas hoy 5, has mejorado, ¿no? O cómo te sientes, duermes mejor, notas menos dolores, notas más energía. Son indicadores quizás un poquito menos objetivos que los de cuánto peso puedes levantar o cuántas dominadas puedes hacer, pero creo que ese tipo de objetivos de qué puedo hacer con mi cuerpo, cómo me siento, son mucho más potentes que cuánto peso, ¿vale? O incluso cómo me veo en el espejo. Y repito, no tengo nada en contra de plantearse objetivos estéticos, creo que a todos nos gusta vernos bien, pero no puede ser solo objetivos estéticos o solo objetivos de peso, ¿no? Total. Eso por un lado. Y luego entender que hay objetivos, como decía, de proceso. Es decir, oye, esta semana mi objetivo era ir 4 veces al día al gimnasio o entrenar 4 veces a la semana. ¿Lo he logrado? ¿Sí o no? ¿Vale? Y no es un objetivo de resultado final. No estás planteando, vale, lo que esta semana quería perder 1 kilo. Y de nuevo, perder 1 kilo no es un objetivo que dependa de ti, porque hay un montón de factores, pues Eso es. repito, ¿no? Hormonales, genéticos, que condicionan que 2 personas con el mismo input de entrenamiento de comida generen distintos outputs en quema de grasa, ¿no? Pero, por ejemplo, entrenar 4 días a la semana o no entrenar depende casi 100% de ti, ¿vale? Hay causas mayores, que sí, que tuviste un accidente camino al gimnasio, vale, pero vamos a decirlo así, que está mucho más en tu control que el hecho de si pierdes más o menos grasa, ¿no? Entonces, céntrate en esos objetivos. O sea, plantéate, por supuesto, objetivos que te motiven, objetivos de resultado, pero céntrate en los objetivos de proceso. Tengo un sistema que es, oye, yo voy a entrenar 4 veces a la semana. Al final de la semana, ¿lo has hecho o no? Voy a registrar mis calorías y macros durante unos días y voy a hacer esto en cuanto a alimentación y voy a eliminar los ultraprocesados y no sé qué. O solo voy a comerlos una vez a la semana. Vale, al final de la semana, ¿lo has hecho o no lo has hecho? Esto es binario, ¿no? Y depende de ti. Eso De es. nuevo, en gran medida
entraría dentro de lo que los estoicos llamaban, ¿no? Lo que tú controlas, tu ámbito de control. Entonces, esta separación entre objetivos de resultado, objetivos de proceso y centrarnos en esos objetivos de proceso, que en el fondo son los hábitos, por así decirlo, me parece más productivo a largo plazo, ¿no? Ujú. Perfecto, pues me parece estupendo. De hecho, yo creo que sí, que al final, cuando nos centramos en esos objetivos de proceso, es como algo que está mucho más bajo nuestro control, como bien has dicho, y al final es lo que nos hace adherirnos, ¿no? De alguna manera decir, ostras, lo estoy haciendo bien, y que simplemente eso sea el check de éxito, es lo que nos hace sentirnos bien, porque al final necesitamos ese check, ¿no? Esa lista Exacto. de cosas que hemos cumplido. Y eso es lo que nos hace sentir bien y también estar motivados, por lo cual creo que es mucho más interesante y ya quizás ver esos objetivos, como muy bien has dicho tú, que quizás no dependen tanto de nosotros y que son de logro, verlos más a largo plazo y dejar que esas acciones nos lleven hacia allá, ¿no? De una manera más automática, ¿no? Como si fuera el río que lleva la barca, ¿no? Exacto. Entonces, pues me parece genial. Y ahora quería preguntarte, ya casi terminando, sobre los fracasos, ¿no? Sobre esa sensación de fracaso que muchas veces tenemos de vuelto a fracasar, de ese 98% de baja tasa de éxito que tenemos, bueno, 2% de éxito cuando queremos ponernos a perder peso de una manera general en el mundo, Sí, sí. de la gente que lo intenta. ¿Cómo podemos afrontarlo de nuevo y vencer esas sensaciones de baja autoestima, falta de confianza por haber fracasado Ujú. una y otra vez? A ver, yo creo que lo primero es entender que resultados pasados no son indicativos de resultados futuros, ¿no? Salvo, y aquí viene la parte importante, que vuelvas a hacer lo mismo. Claro, si vuelves a hacer lo mismo, seguramente obtengas el mismo resultado. Y se trata de verlo, como decía antes, fríamente, ¿no? De no entrar en esta espiral mental de, yo no sirvo para esto, pues eso, voy a volver a fracasar porque siempre he fracasado. Tenemos que evitar estos pensamientos negativos, ¿vale? O convertir estos pensamientos negativos en otros más productivos y decir o pensar, oye, ¿por qué he fracasado 2, 3, 5 veces, ¿no? He hecho siempre lo mismo, qué cosas he probado que no han funcionado, ¿no? O sea, darle un poco la vuelta, decir, vale, no he tenido el resultado que esperaba todas estas veces, voy a evaluar esos intentos de cambio, ¿qué ha fallado? ¿Vale? Pues igual no tenía un grupo de apoyo, quizás no estaba haciendo las cosas bien, no tenía conocimiento, quizás me faltó tal cosa, quizás tenía siempre comida basura en casa. ¿Qué falló? O quizás no encontré un entrenamiento que me gustase. Eh, Evaluar los fracasos, de nuevo, este chip de científico, ¿vale? De mente racional, ¿vale? ¿Por qué fracasé? ¿Cuáles fueron los errores que cometí? ¿Qué obstáculos voy a enfrentar o qué obstáculos no pude superar? ¿Los tengo ahora? ¿Los puedo reducir? ¿Los puedo eliminar? Y darle la vuelta, ¿no? Decir, vale, no logré los objetivos que me planteé porque seguramente no hice lo correcto, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo aprender de esas experiencias pasadas? ¿Qué voy a hacer distinto esta vez? ¿En qué me voy a apoyar ahora que quizás me faltó ese apoyo antes? Y al hacer esto, tus pensamientos cambian, ¿vale? Por tanto, tus acciones cambian. Entonces, se trata un poco de darle la vuelta y, repito, entender que los resultados que tuviste son fruto de las acciones que hiciste, no de nada inherente a ti, y por tanto, si haces acciones distintas, lograrás resultados distintos en el futuro, ¿no? Pero tienes que hacer un poco esa autocrítica también, oye, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? Y por tanto, aplicar ese conocimiento, usar ese pasado, esos fracasos como experiencias, ¿no? Como aprendizaje. Como dicen, puedes convertir tus fracasos en éxitos si aprendes de ellos. Bueno, pues aprende esos fracasos y puedas darles la vuelta y que esos fracasos sean justamente lo que te vaya a ayudar a tener éxito esta vez, ¿no? O sea, como dicen, aunque nos bombardean con los casos de estos de éxito de gente muy joven, ¿no? Que son billonarios y Mark Zuckerberg y no sé qué, billonarios a los 20 y pocos, la realidad es muy distinta. La realidad es que las personas que montan sus empresas a los 40 y pico tienen mucho más éxito que las que los montan a los 20. Y Claro. las que los montan a los 40 ya han pasado por 2 o 3 fracasos seguramente, pero han aprendido de todo eso, ¿no? Entonces tenemos que entender que usar esos fracasos como experiencia, darle la vuelta. Oye, tengo todo este aprendizaje que alguien que empieza hoy, que es su primer intento, no tienes esa experiencia que yo tengo y por tanto voy a convertir esa experiencia en algo positivo que me va a ayudar a tener éxito en mi siguiente intento, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues me quedan dos preguntas que creo que son las que más me gustan de todas. Y una es precisamente para ayudar a las personas que hayan fracasado en otros intentos, que será pues bastante gente, a darles o empezar a llevarles hacia el éxito, ¿no? Entonces, ¿qué tres hábitos
consideras que son los más importantes? Hemos hablado de la importancia de centrarnos en esos hábitos para llegar al objetivo de logro. ¿Qué 3 hábitos puede empezar a hacer alguien o debería empezar a centrarse alguien empezando pequeño para conseguir esos objetivos? Ujú. A ver, yo en estos casos me gusta esta idea de cuál es tu eslabón más débil, ¿no? En el sentido de Ujú. que tenemos que evaluar cuál es el problema principal o las limitaciones principales de la persona y los hábitos que recomendaría pues van a variar en cada caso, ¿no? Por ejemplo, o sea, alguien que empieza el día con churros y croissant de chocolate, pues oye, sería cambia el desayuno, ¿vale? Empieza a desayunar pues comida real, me da igual que sea huevos revueltos o gachas de avena, pero comida o los restos de la cena y ese pequeño cambio de mejorar el desayuno, que por algún motivo, por un lado nos dicen que es la comida más importante y por otro lado suele ser la comida donde más basura metemos, ¿no? Junto con algunos snacks. Entonces, cambiar en esa persona en concreto, mejorar este desayuno sería un punto clave, ¿no? Y que además va a marcar seguramente el desarrollo el resto del día, porque si empiezas ya con una montaña rusa de glucosa y durante la mañana, pues a media mañana tendrás hambre, irás a la máquina de vending y Claro. entras en una dinámica peligrosa, ¿no? Ujú. Eh, Sin embargo, pues alguien que quizás desayuna o come razonablemente bien, pero no se mueve, pues le diría, oye, tu hábito principal que tienes que empezar a adoptar es muévete más, ¿vale? O sea, intenta levantarte a lo largo del día, quizás intenta entrenar un par de veces a la semana, Ujú. ¿sabes? O alguien que se acuesta cada noche a la 1 de la mañana jugando con la consola, oye, pues intenta ver si puedes intentar cambiarlo. Igual no siempre, ¿vale? Juega el viernes y sábado, pero el resto de días, después de cenar, pues lees un libro, intenta acostarte a las 11, ¿vale? Ujú. Entonces, como digo, los hábitos que más te van a ayudar son aquellos factores de tu salud que tienes más descuidados y Muy eso bueno. varían según la persona, ¿no? Pero bueno, estos elementos hemos tocado los tres, ¿no? Sí, Cambios pequeños en nutrición, entrenamiento, en descanso, para mí son esos pilares aspectos básicos. clave, ¿vale? Ojo, también tenemos personas que son están súper comprometidas con su salud hasta el punto de que esto hace que rechacen compromisos sociales, porque no, es que tengo que ir a entrenar, es que no, ya he cerrado mis calorías de la semana. No, y eso también es malo. En ese caso te diría, oye, tu objetivo es trabajo mental, de relajarte un poco, ¿vale? Y de darte cuenta de que igual has dado demasiada importancia no a la salud, porque la salud mental es un factor importante, la interacción social es un factor importante. Claro. Entonces hay personas que hay que decirle, oye, relájate, ¿vale? Entiende que la salud es mucho más que contar las calorías y que entrenar. A nivel de salud no hay beneficio en entrenar más allá de 6 7 horas a la semana, o sea, no hay, ¿vale? Ujú. Entonces quizás tu punto débil es intentar, pues eso, fortalecer los aspectos más de lazos sociales, de intentar no sentirte mal si no puedes entrenar las horas que te gustaría o de comer un día más calorías de las que te gustaría. Entonces, Ujú. como digo, depende de la persona, seguramente los objetivos o los hábitos que le intentaría plantear serían distintos, ¿no? Ujú. Muy bueno, muy bueno. O sea, al final es verdad que muchas veces nos centramos exclusivamente en ese triángulo y hoy hemos visto, ese triángulo me refiero a nutrición, descanso y entrenamiento, y hoy hemos visto que es fundamental también el tema de la mentalidad, por supuesto el tema de relaciones sociales. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría bueno, pues para todas estas personas que quieren informarse más sobre el estoicismo, que quieran informarse más sobre salud, pues pudiéramos recomendarle, pues en tu caso, 3 libros que a ti te hayan ayudado con respecto a esto. Yo voy a recomendar 2. Voy a recomendar por un lado Salud Salvaje y por otro lado Invicto. Me parecen, son los 2 libros que tengo yo ahí de mesa que hablaba al principio del podcast y que me parecen brutales, de verdad, Marcos, de todo lo que se Muchas comparte, todo el gracias. valor que hay ahí dentro. Y creo que puede ayudar muchísimo a la gente a realmente entender lo que se necesita a nivel mental, pero también a nivel de salud en cuanto a esos 3 pilares que hablábamos: descanso, nutrición, relaciones sociales también y entrenamiento. Pues, a ver, a mí libros me cuesta mucho recomendar un poco por lo mismo, ¿no? Porque me gusta ver cuál es el problema que tienes, con qué problemas estás luchando y en función de eso te recomendaría un libro u otro. Pero bueno, por dar algunos libros que creo que pueden ayudar un poco con estas ideas que hemos comentado hoy, ¿no? O sea, por ejemplo, de libros del estoicismo, yo uno de los que leí hace ya muchos años y me gustó, o sea, quizás fue el que más me enganchó. Yo había leído los clásicos, a Séneca, Marco Aurelio, me gustaban, pero es cierto que en general las traducciones no suelen ser buenas y lenguajes muy arcaicos que tampoco terminas creo que por eso yo he intentado Me ha con pasado, sí. Invicto, claro, con Invicto he intentado dar algo
que, o sea, leer a Séneca o a Marco Aurelio después de leer Invicto, creo que vas a sacarle mucho más jugo que si los lees de entrada, ¿vale? Yo, por ejemplo, este libro que me dio esta visión más general es de Inner Citadel, la ciudadela interna de Pierre Hadot, o sea, Hadot. Más recientemente, quizás hace 10 años así, o por ahí, A Guide to the Good Life de William Irvine, creo que está en español, supongo que se llamará una guía o la guía de la buena vida o algo así. Y más recientemente todavía hay un autor que a mí me gusta, que ha escrito varios libros ligados con el estoicismo en mayor o menor medida, que es Ryan Holiday, y para mí el mejor de los que tiene es Los obstáculos y el camino, The Obstacle is the Way, que este está en español también, ¿no? Sí. Entonces creo que esos tres son un buen punto de partida, ¿vale? Y después, sin duda, una vez que tienes esta visión más general del estoicismo, vete a los clásicos. Pero creo que es mejor tener estos conceptos más o menos claros, tener una visión global del estoicismo, porque cuando leas después a Séneca, que para mí es mi autor favorito, creo que es el mejor escritor de todos con diferencia, o leas después a Marco Aurelio, te leas el Quiridión de Epicteto, vas a entender, ¿no? esos conceptos, o cuando escriben, aquí está hablando de esta idea, ¿no? Mientras que si entras directamente en los clásicos, creo que te vas a perder muchas cosas. Yo soy el primero que los leía y veía ideas interesantes, pero me faltaba conectar las piezas, claro, sí. ¿Vale? Y hacía muchas notas y tal, y luego a leer a gente como Pierre Hadot fue el primero que, ostras, ahora empiezo a entender más y volví a leer los clásicos conectando muchas más ideas, ¿no? Y lanzando conceptos. Entonces, bueno, creo que tiene sentido hacer un poco este viaje, ¿no? Muy bien, Marcos, pues oye, muchísimas gracias. Creo que hay muchísimo valor, que ha salido bastante información de pepitas aquí que la gente se puede llevar para empezar a tomar acción desde ya, para motivarse. Y nada, de nuevo darte las gracias por este ratito, por este tiempo que hemos pasado juntos. A ti por la invitación. Un placer. Y es un placer. Y ojalá que podamos coincidir pronto ahí en ese evento que tenemos pendiente. Si el coronavirus nos deja, ahí nos veremos. Si el coronavirus nos deja, efectivamente. Y nada, que muchísimas gracias a todo el mundo que lo haya escuchado y que invito a leerse esos libros de Marcos, a visitar ese podcast, a visitar su página, su blog, porque desde luego que no tiene desperdicio. Así que nada, muchísimas gracias. A ti, un abrazo.